Vamos a continuar. Ya habíamos anticipado en el bloque anterior que íbamos a estar con el doctor Carlos Campolongo. Efectivamente, está llegando a la última época del año, lógicamente teníamos que conversar con él. Así que primero, gracias por venir, Carlos. No, gracias a vos, Luis, por todas las oportunidades en que me convocas. Me encanta conversar con vos. Y a mí también contigo. Conversar, ese arte perdido, ¿no? Así es. Y por lo menos intercambiar ideas, que me parece que es lo más prudente en esta época donde es necesario un poco el diálogo. Estuvimos hablando con el especialista, uno de los especialistas en materia impositiva, y bueno, pero fundamentalmente vamos a hablar un poco en términos generales contigo, Carlos, respecto de las consecuencias de las últimas elecciones, fundamentalmente que han posibilitado el inicio de esta movida con las reformas que puede haber en distintos órdenes. No digo que sea para mal, yo pienso que todas las reformas tienen un sentido y tienen una proyección de ir hacia un país realmente mejor. Pero me gustaría ver tu visión de todo esto, o escuchar tu visión. Bueno, se ha acuñado un término nuevo en la ideología política que es, antes era la revolución permanente, ahora hay un señor del gobierno que ha dicho tenemos que entrar en la reforma permanente. Son buenos eslogans, ¿no? Buen discurso del marketing político. Después tenemos que ir a la sustancia. Bueno, yo de las elecciones no tengo absolutamente nada que decir. Así prefirió gran parte de la sociedad. Y allí estamos. Pero vamos a los hechos concretos. Y empiezo por un borrador, todavía no está el texto definitivo, de reforma laboral. Para introducirme en tu pregunta, yo creo que reformas, no con esta cuestión carnavalesca de la reforma permanente, pero reformas se necesitan. Pero las reformas se deben hacer con consensos políticos perdurables. ¿Sí? Perdurables. Entonces, yo tomo la reforma laboral, por ejemplo. ¿Que hay industria del juicio? Innegable. Acotada a ciertos sectores de abogados laboralistas que tienen influencia sobre el fuero laboral. Acotada a ciertos abogados que han hecho de la industria del juicio contra el Estado fortunas. Y aquellos, y progresistas y revolucionarios, digo para hablar a calzón quitado, Luis. Entonces, yo leo la reforma laboral, ese proyecto, los 5 primeros artículos, la reforma laboral, los 3 primeros ANATA que queremos, cuarto o quinto, si no me equivoco, condonación de todas las deudas previsionales a todas las empresas. Quiere decir que te pasa lo que me pasó a mí cuando estaba recopilando los datos. La empresa decidió no aportar y la empresa es inocente y el perjudicado es al que le retenían los aportes. ¿No es cierto? Y a veces vos no querés hacer lío, ¿sí? Porque tenés miedo a perder el trabajo. Digo, estas cosas. Después hay otro punto aberrante que es, el presidente de la Nación había prometido hablar sobre la educación en particular. Lo articularon con esta cosa que el anterior gobierno lo dijo y el anterior también, que es, te voy a decir la frase marketinera como es, debemos articular la educación con la producción. Vos repreguntás sobre ese tema y no saben de qué se trata. ¿De qué educación estamos hablando? ¿Hacia dónde? ¿De qué producción? Y guarda, yo conozco, no me lo contó nadie, Luis, como director de una carrera de periodismo con acuerdos de las llamadas pasantías, no tengo demasiadas experiencias que esas situaciones hayan beneficiado al alumno. Han sido chepibes. Las pasantías deben hacerse con acompañamiento, proyecto, no buscar precarizaciones. Hay que hacer una reforma laboral, hay que hacerla. Que hay que de alguna manera cuidar las cuestiones de las exageraciones y abultamientos de los montos de indemnización, hay que hacerlo. Pero en términos generales, escuchando muy atentamente a quien me precedió y tu pregunta, ninguna medida es inocente. Siempre hay beneficiados
y perjudicados. Y vos marcabas muy bien, y con esto cierro, Luis, y discúlpame si me extendí, vos marcabas muy bien una cosa, hiciste la anotación sobre el bono que se otorga sobre fin de año. Hay a dos sectores que no se lo dieron: jubilados y asignación universal, la asignación universal. Y lo de los jubilados me hizo reflexionar cuando lo escuchabas. Ellos, al decir ellos, digo, ciertas concepciones políticos-sociales tienen una insensibilidad a favor de la cultura del descarte del ser humano. Cuando vos ya pasaste una etapa de un tipo de producción, ya no servís. Entonces, andá a ver lo que pasa con los remedios, con los jubilados, andá a ver un montón de cuestiones donde se toma solamente la longevidad. Ahora, de calidad de vida ni hablemos. Yo te escucho atentamente. Como bien dijiste en el comienzo de lo que estabas hablando, esto es solamente un proyecto que se te va a tener que discutir en la Cámara. No sé de todo esto qué es lo que han consensuado con la CGT, porque Triaca estaba muy eufórico porque habían llegado a algunos aspectos realmente importantes y trascendentes. He hablado con especialistas del derecho de trabajo del Colegio de Abogados, sobre todo sostienen... ¿De cuál de los colegios de abogados? El Colegio de Abogados de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Hay dos colegios. No, el que está en el que está Rizzo. Y entonces hemos hablado y sí hemos coincidido en que había que hacer una reforma, había que actualizar un poco todo lo que tenía relación con el derecho del trabajo. Estábamos en contra de la nueva ley de accidente de trabajo, lo hice públicamente, incluso en algún que otro tema ya dentro del ejercicio de la profesión he planteado la inconstitucionalidad, pero eso es al margen. Pero de todos modos, independientemente, yo en última instancia, como muchos argentinos, pensamos que efectivamente son necesarias las reformas, sobre todo porque venimos de un periodo donde se ha abusado de un populismo que tiró abajo todo lo que podía ser el desarrollo de las instituciones. Frente a eso, necesariamente nos encontramos con un gobierno que pretende ser objetivo, que pretende proyectarse hacia adelante y toma una serie de medidas que a veces no caen bien, pero además tiene la virtud de retroceder cuando las circunstancias del caso lo exigen. No por esto que estoy hablando soy macrista ni oficialista, nada por el estilo, pero pienso que lo más prudente de cada uno de nosotros que comunica es ser equidistante de cada cosa y tratar de equilibrar, clarificar conceptos. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de todo esto? Que no se tiene en cuenta la gente. Absolutamente. Y te añadiría, te estaba escuchando muy atentamente, yo soy muy crítico de la instancia anterior, del periodo anterior, ya te lo he dicho 20 veces, no tengo 10 segundos de kirchnerista, lo voté la primera vez porque, bueno, las otras opciones dentro del justicialismo no me satisfacían, pero quiero objetivar el problema. Vos sos un hombre de derecho, serio, profundo. ¿Vos creés que la ida del doctor Balbín es un hecho azaroso, el procurador del Tesoro? ¿Sabés quién lo reemplaza? Una persona ligada a un grupo que otros llamaban hegemónico, el diario Clarín, que le facilitaron al grupo Clarín, y no es Clarín solamente el adversario, le facilitaron un negocio con Nextel, autorizado, que compraron el 60-70% de toda la producción energética, Midling, Caputo, etc. ¿Vos qué crees? ¿Que no hay capitalismo de amigos en este momento, como fue el anterior y como fue el anterior? ¿Quién salió a denunciarlo? Lo que pasa es que la luna de miel dura un tiempo, bueno. Punto uno. Punto dos, hay cosas que no son fáciles de denunciar, y te lo digo como abogado. La prueba de un juicio ordinario no es lo mismo que tipificar los delitos que tienen que ver con la administración pública, y necesitas además un poder judicial verdaderamente independiente. Yo hoy por hoy creo que gran parte de los jueces federales
que actúan y que están en la palestra, por ejemplo, no son para nada independientes y son permeables a varios de los operadores que hay. En algún momento de estos programas y con el doctor Sapsay, que en algún momento volveré a tener una charla con él, planteé que era necesario hacerles el juicio político a todos los jueces federales. Pero eso fue. Y ahora están trabajando de una manera muy especial, que ese será un tema que conversaré en algún momento con el doctor Sapsay. Pero independientemente de ese aspecto, mi estimado Carlos, Sí. me gustaría saber, porque nos quedan 2 minutitos para el programa, decir, en términos generales, ¿qué esperás entonces para el futuro del país? Yo espero como deseo y como ideal que sea lo mejor, por supuesto. Soy argentino, nací acá, no me quiero ir, tengo hijos, etcétera, etcétera, pero también yo no puedo ofender la realidad de ciertas cosas que ya mi experiencia de 70 años me van indicando. Creo que aquí no se van a modificar algo que es fundamental, sin demagogia, pero que debe existir desde lo político, que es la distribución de la riqueza en la Argentina. Entonces yo creo que de acá al ciclo que abarque el presidente Macri, que no sé si será hasta el 19, hasta el 20 y pico, yo no creo que podamos mejorar la dignidad de las personas que están debajo de la línea de la pobreza y en la marginalidad. Creo que va a haber algunos negocios, algunas cuestiones, y la sociedad argentina va a estar más desvertebrada, más sin cierta idea común para que todos empujen, porque el bolsillo va a empezar, porque vos agarrás, dejás los macroeconomistas de un lado y del otro, andá con el hombre de a pie, como se dice habitualmente, y pregúntale, ¿usted puede comprar hoy lo mismo que podía comprar hace un año con el sueldo que gana? Y entonces esa es la realidad a la que no hay que ofender. Nos tenemos que ir, pero en algún momento, en alguno de los libros de Zygmunt Bauman, Sí, señor. él estableció, sobre todo cuando hubo el desastre en Harlem, ¿te acordás de la inundación y Sí. todo el grave problema? Sí, cómo se revertía. El gobierno de Estados Unidos a último momento y como última instancia acudió en ayuda, pero no acudía en ayuda en los primeros momentos, porque no eran productores económicos para lo que era el país. Era una circunstancia muy particular. A lo mejor los gobiernos económicamente piensan y dan a todo aquello que puede producir la evolución y se olvidan de aquellos que no dan tanto y que forman parte de la sociedad. Discúlpame. Pero es un claro, problema sociológico. No, y de creencias, y espiritual, y de representación de lo que es la dignidad del ser humano. Pero Son ya concepciones. Bauman murió, así que no podemos discutirlo con él. No, claro. Gracias por venir. Gracias a vos, por permitirme Pero por favor. expresar. Bien. Y a ustedes nos vemos en el próximo programa, el domingo a las 18. Hasta ese momento y muchas gracias.